Muy buenos días, hermanos. Pues es un gozo estar con ustedes nuevamente con la palabra de Dios y aquí estamos en el templo esta mañana predicando mientras ustedes están en sus casas. Muy bien, ¿qué está mal con el mundo? Es una pregunta que podemos hacer esta mañana y quizás podríamos decir que no está mal con el mundo, pero por supuesto hay problemas con el coronavirus, hablan ya de 300,000 muertes. También hemos escuchado de ese avispón asiático que ha llegado a Estados Unidos que con una sola picadura te puede matar. También en estos días hemos luchado con la escasez de agua. Pues gracias al Señor llovió el otro día en la montaña, por lo menos, y en mi casa también llovió. Pero quería mencionar algo que me pareció chistoso. Había un autor inglés que se llamaba Gilbert Chesterton y él escribió un libro con el título Lo que está mal en el mundo. Y un crítico después de leer el libro hizo una reseña de su libro y dijo lo siguiente: no tenemos ni la más remota idea de lo que está mal en el mundo. Y después de leer el libro del señor Chesterton, de casi 300 páginas, sentimos llegar a la conclusión de que él tampoco. Pero realmente, pues, si no acertó tanto con su libro, él había acertado antes, y de esto surgió el título de su libro, porque un editor de un periódico envió una pregunta a varios autores. Y la pregunta era, ¿qué está mal con el mundo? Entonces Chesterton escribió y dijo, eh, respetado señor, yo mismo, cordialmente, G.K. Chesterton. Entonces, esta respuesta es mucho mejor que su respuesta de 300 páginas. Y esta respuesta es una respuesta bíblica. Y hoy vamos a ver lo que Pablo nos enseña sobre esa respuesta. Pero lo más bonito de hoy es que vamos a ver que nosotros mismos somos el problema, pero eso nos lleva a Cristo, nos lleva a su palabra y nos lleva al Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, venimos ante ti esta mañana y queremos pedirte tu ayuda para entender ese pasaje. Sabes que es un pasaje que nos ha costado entender y oramos, Padre, que me guíes para poder predicarlo con claridad. Oramos también que cada oyente pueda escuchar el mensaje que tienes para ellos, Padre. Ayúdanos a escuchar y ayúdanos a aceptar lo que tú nos dices. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, vamos a explorar entonces esta respuesta de Chesterton y lo que Pablo nos va a decir también de que nosotros mismos somos el problema con el mundo. Y antes de entrar, quiero mencionar que este pasaje me ha costado muchísimo, porque quizás es uno de los más difíciles de Romanos y quizás de toda la Biblia, y vamos a ver por qué ahorita. Pero quiero mencionar que los escritos de un señor que se llama Will Timmons me ayudaron mucho a entender varios aspectos del pasaje que yo no había entendido. Muy bien, entonces hace 8 días vimos que la muerte de Jesús trae libertad. La muerte de Jesús trae libertad de la ley de Moisés. Y vimos en el versículo 5, estamos en Romanos capítulo 7, los invito a ir hasta allá. Romanos 7, el versículo 5 y 6, vamos a leerlos para recordar el contexto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pues aquí vemos que Pablo habla de la ley y fácilmente uno podría pensar que el problema era la ley. Y es por eso que Pablo toma esta sección para explicar que el problema no es la ley, sino que el problema somos nosotros. Nosotros en nuestro pecado reaccionamos mal ante esa ley de Dios
y por lo tanto Él quiere explicar eso para que no haya malentendidos, ¿ok? Entonces, vemos aquí primeramente que Pablo va a hablar en primera persona singular, pero en el contexto hay que notar que en el 7, los versículos 1 al 4, miren conmigo el 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Vemos ahí que él usa segunda persona plural, está hablando a ellos, a ustedes, a vosotros. Y después él cambia a primera persona plural. Ahí al final del versículo 4 dice, a fin de que llevemos fruto para Dios, o sea, nosotros. En el pasaje de hoy, en el 7 al 25, va a hablar en primera persona singular, yo. Y en el capítulo 8, ya en el versículo 2, en los mejores manuscritos griegos, en el 2 dice que te ha librado, o sea, segunda persona singular, y en el versículo ahí 4 nuevamente está hablando de primera persona plural, cuando dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, ¿cómo nos ayuda a ver eso? Nos ayuda a ver que Pablo, cuando habla en primera persona singular y dice yo, él quiere también que nosotros, tú y yo, nos identifiquemos con él. Es decir, él va a hablar de su vida, pero está hablando de su vida para que nosotros nos identifiquemos con él y veamos nosotros que tenemos las mismas luchas, ¿ok? Ahora, voy a explicar primero el pasaje, vamos a leerlo y después vamos a mirar el bosquejo, porque como les mencioné, el pasaje es bastante difícil. Así que empecemos con el 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos aquí que Pablo enfatiza varias veces que la ley no es el problema, sino que el problema es él mismo y su reacción ante esa ley. Y yo entiendo estos versículos aquí como un testimonio personal de Pablo. Él habla de su experiencia. Aunque había escuchado de la ley, no fue hasta un momento en su vida cuando realmente se dio cuenta de su pecado, cuando la ley lo confrontó con su pecado. Y aquí él habla específicamente de la codicia. Y si pensamos en los 10 mandamientos, no codiciarás es el último mandamiento de los 10. Así que ese mandamiento nos indica o representa todos los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés, la cual nos condena por nuestro pecado. Y en algún momento Pablo entonces, al escuchar esto de no codiciarás, Dios le ayudó a ver su pecado. Y como hemos visto en el 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una afirmación que Dios nos hace. Pero en la vida de cada uno tenemos que llegar al punto en donde entendemos en lo más profundo de nuestro corazón lo que eso significa. Pienso en algo del hielo. Y ustedes, pues aquí no luchamos con esto, pero en mi país sí, durante el invierno. Entonces uno puede escuchar que el hielo es peligroso. Y uno dice, sí. Pero me ha pasado varias veces que voy saliendo de la puerta de la casa y voy con confianza y no me doy cuenta de una capa de hielo sobre la acera. ¿Y qué pasa? Uno sale con confianza, da un paso o dos pasos y ya se cae y se va hacia atrás y se golpea la cabeza aquí atrás. Y hermanos, eso duele muchísimo.
Pero eso es lo que hace la ley cuando hace clic la ley y dice no codiciarás y te das cuenta de que tú lo has hecho. O quizás que tú vives un estilo de vida de codicia. Porque en el mundo moderno, moderno no, en el mundo, en el sistema del mundo, la codicia es el pan de cada día. Si pensamos en las publicidades, por ejemplo, la mayoría de ellas están basadas en la codicia. ¿Sí? Tú necesitas algo, tu vecino tiene algo que necesitas, tú debes tener esta educación que otra persona tiene, tú necesitas este celular que otra persona tiene en internet. Y siempre, ¿no? Siempre están ahí las personas bonitas ahí con su celular o con otras cosas, dando la idea de que necesitamos eso. Entonces Pablo aquí en el versículo 9, por ejemplo, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Habla de su experiencia de darse cuenta de su pecado. Ahora vamos a entrar a la parte más difícil aquí en el 13 al 25. Y yo estaba pensando, ¿qué hacemos con un pasaje difícil? Pues quiero darles algunos consejos. Primeramente, necesitamos humildad, porque hay una forma de pensar que dice, no, toda la Biblia es fácil de entender. No, el mensaje principal sí, pero hay pasajes que son difíciles y por eso necesitamos tener humildad. Puede que no entendamos exactamente todos los versículos aquí. También debemos ser oidores de la palabra. Y yo he visto también a veces la gente dice, no, es que no entiendo todos los versículos, entonces no voy a hacerle caso a nada. Pero no debemos tener esa actitud, sino tener la actitud de que, ok, hay cosas difíciles y Pablo, bueno, tú dices cosas que quizás no entiendo, pero las cosas que sí entiendo las debo obedecer, ¿ok? Entonces la idea no es votar todo el pasaje, sino ver, ok, ¿qué podemos entender claramente? Y basarnos más en esas cosas que en las otras que no entendemos. Otro consejo aquí sería mirar el contexto más amplio, es decir, mirar el capítulo 6, el capítulo 8 y entender el capítulo 7 a la luz de esos pasajes del 6 y del 8. Porque si llegamos a una conclusión aquí que va completamente en contra del 6 y del 8, seguramente no hemos llegado a la correcta interpretación. Y el otro consejo sería no darse por vencidos, ¿sí? Seguir estudiando. Incluso yo he cambiado mi forma de entender ese pasaje en esta misma semana. Así que vamos a leer el 13 al 15. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
obviamente ustedes se dan cuenta de que hay dificultades con este pasaje. Primeramente, ¿está hablando él de su experiencia como cristiano o como no cristiano antes de conocer a Cristo? Pues los comentaristas están muy divididos en esta pregunta o en esta respuesta. Y no contrasta esta sección muchísimo con lo que hemos visto en el 6 de que estamos muertos al pecado, que no vivimos bajo la esclavitud más, y también lo que vamos a ver en el 8, que vivimos según el Espíritu y no según la carne. Pues hay dificultades. Como les mencioné, Will Timmons me ayudó mucho con este pasaje y él argumenta que Pablo sigue el patrón de los salmos de lamento en esta sección. Y esto me ayudó mucho a entender esto, porque vemos aquí el estilo de Pablo, que vemos que está lamentando su condición de pecador y está hablando de una manera de confusión, ¿cierto? O sea, que habla de su vida y se frustra con su vida en cierto sentido. Pero eso es muy similar a lo que vemos en los salmos de lamento. Entonces, guarden aquí el lugar en Romanos 7 y vamos a mirar un salmo de lamento. Pues no tenemos mucho tiempo, pero podemos mirar el Salmo 39 como ejemplo. Y cuando miramos estos salmos de lamento, vamos a ver que hay varias cosas similares. En el Salmo 39, noten conmigo el versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Noten aquí que él habla de su enemigo, el impío. En los salmos de lamento siempre hablan los salmistas del enemigo. Y los enemigos pueden ser diferentes en cada caso. En el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Aquí vemos otro elemento de los salmos de lamento, y es que el salmista habla de su experiencia, de su debilidad, habla de su vida de una manera muy personal. Miren conmigo el 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces habla el salmista también del Señor. Y obviamente los salmos de lamento son diseñados para llevarnos al Señor. Así que vemos que Dios tiene el papel más importante en un lamento. Y finalmente miren cómo termina el salmo en el 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Ok? Aquí vemos que en este salmo de lamento, ¿qué hace el salmista? Pues ahí en el 7 dice, mi esperanza está en ti, Señor. Pero al final, como que su estado anímico ha cambiado y dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Qué forma tan triste de terminar el salmo. Regresemos a Romanos 7. Esto nos ayuda un poco a entender lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender las contradicciones de la vida de fe. Cuando leemos esos salmos, vemos que el salmista puede en un versículo habla de su confianza en el Señor, su esperanza en Él, y en otro versículo muy cercano o hasta el siguiente, puede hablar de su desesperación y su tristeza y su frustración y su dificultad. Porque la vida de fe es una vida a veces contradictoria. También nos ayuda a entender por qué Pablo no organiza esta sección tan bien. Porque realmente es difícil bosquejar un lamento. Porque con nuestras emociones son una montaña rusa que van arriba, abajo. Y vemos aquí a Pablo con esa, digamos, confusión en su vida. En el 15, por ejemplo, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vemos ahí el lamento de Pablo, que está confundido, que no se entiende.
Y por eso vemos esa falta quizás de organización que él normalmente tiene. También vemos aquí las tres personas que mencioné sobre un lamento. Vemos al enemigo. Y en este caso de Pablo, ¿quién es el enemigo? Ahí dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El enemigo es el pecado y el enemigo toma nuestra condición débil y hace estragos con ella. También vemos que él habla de sí mismo, ahí en el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? De una manera muy similar al salmista, habla de su fragilidad, habla de su debilidad. Y miremos el 25, que es el clímax del pasaje. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y con esto vemos que Pablo finalmente llega a Dios, aunque nuevamente en el 25 al final regresa como un salmo de lamento a mirar su condición. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y por eso vemos esta contradicción, ¿cierto? Muy bien, después de esta muy larga introducción al pasaje, podemos mirar algunos encabezados. Primeramente, ¿qué está mal con el mundo o en el mundo? Y debemos responder yo mismo. Yo soy el problema y lo vamos a ver. Si es verdad eso, hermanos y amigos, vamos a ver aquí 3 lecciones que Pablo nos enseña. En el 7 al 13, no vamos a leerlo todo, pero leamos el 7 otra vez. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el 13 también, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pues aquí vemos que la primera lección es que debemos escuchar la ley. Debemos escuchar lo que Dios dice sobre nuestro pecado y sobre nuestra condición. Cuando la palabra nos dice no codiciarás, tenemos que confrontarnos profundamente con esa palabra. Dejar que penetre a nuestro corazón y aceptar lo que nos dice la ley de Dios. Porque como mencioné, la codicia es tan común, pero Dios cuando Él confronta el corazón. El mundo mira solamente la parte externa, las acciones, las palabras, pero Dios mira el corazón. Entonces aquí esta es la primera lección. Cuando la ley nos confronta con algo, ¿qué debemos hacer? Cuando nos dice no codiciarás, podríamos decirle a la ley, no, 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 yo nunca he codiciado. ¿Yo? ¿Codiciar? ¿Quién te crees, ley? No, no debemos hacer eso, sino que debemos escuchar. Y si no hemos muerto en el sentido de que Pablo habla ahí en el 9, cuando dice al final, el pecado revivió y yo morí, creo que está hablando de morir en su conciencia, o sea, ver su condición de pecador, verlo realmente por lo que es ante un Dios santo. La palabra de Dios habla de Dios como santo, santo, santo. Y con cada pecado nuestro debemos ver que eso es una ofensa para el Dios santo. Así que debemos escuchar la ley de Dios con mente abierta. Y si nos cuesta aceptar eso, podemos leernos el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos con mente abierta y decirle a Dios, Dios, enséñame cuál es mi condición, que soy realmente pecador y que merezco, como dice el 6:23, la paga del pecado es muerte. Merezco la muerte eterna por mis pecados. Miremos entonces la segunda lección que aprendemos aquí
de lo que Pablo está enseñando. Y es en los versículos 14 al final, al 25. Como les mencioné, no vamos a leer todos los versículos otra vez, sino que miren conmigo el 14. Y voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y me gusta cómo traducen ellos, porque en la Reina Valera dice, yo soy carnal. Cuando Pablo habla así, está hablando de su condición humana caída. Porque como hemos visto, nosotros tenemos una vida nueva unidos a Cristo, pero seguimos con nuestro cuerpo mortal y seguimos con dificultades con el pecado, dificultades internas con el pecado. Así que no es una contradicción lo que vemos aquí. Incluso muchos creen que este pasaje aquí habla de su experiencia antes de ser cristiano. Y yo me inclinaba por eso hasta leer, como les mencioné, lo que decía Timmins. Pero aquí realmente no tenemos que verlo como una contradicción, sino que verlo más a la luz de los salmos de lamento. Porque en un salmo de lamento, el salmista reconoce que su esperanza está en Dios, pero al mismo tiempo reconoce su debilidad. Y esas cosas no son contradictorias, sino que en nuestra posición con Cristo hemos muerto al pecado. Pero en nuestra vida cotidiana, muchas veces estamos luchando muchísimo con el pecado. Y por eso vemos aquí que la vida de un creyente, incluso la del apóstol Pablo, fue una vida de dificultad. Leamos el 15 al 18. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces la lección que aprendemos aquí es que debemos reconocer que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en mí. ¿Y qué tan difícil es reconocer eso? Pero eso es lo que Pablo dice del 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces vemos aquí que Pablo reconoce dos cosas. Reconoce que la ley, reconoce que la ley es buena, es santa, es algo que nos ayuda, pero en la ley no hay poder para cambiarnos. Y también él reconoce que aquí en él mismo, en su carne, es decir, en su cuerpo mortal, en su cuerpo que está todavía agobiado por el pecado, no mora el bien. ¿Ok? Y vemos también que eso concuerda con lo que él dice en otros pasajes. ¿Sí? Entonces, si hay algo bueno en ti o en mí, ¿de dónde viene? Pues tenemos que reconocer que no vino de nosotros, sino que vino de Cristo y vino de su Espíritu. Pablo mismo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, en mí o en nosotros no hay nada bueno. Tampoco en el apóstol Pablo había nada bueno, sino que él dice que es la gracia de Dios que estaba obrando en él. Entonces todo lo bueno se lo debemos al Señor Jesús y al Espíritu Santo. En el 19 al 24 también habla algo que podría parecer muy negativo. Miren el 29, o 19, perdón. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como mencioné, esto parece muy negativo, pero lo que me ayudó a ver que es la experiencia de un cristiano también, es lo que vemos antes y después. Porque vemos también este conflicto en el cristiano. Miren conmigo Romanos 6:12, en donde Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos pecaminosos. Ahí vemos que el pecado puede obrar en nuestro cuerpo mortal, así que habla de esa debilidad nuestra. También en el 8:10, el capítulo 8, el versículo 10, después, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y voy a traducirlo de esta forma, mas el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es vida a causa de la justicia. Entonces vemos ahí también el contraste entre nuestro cuerpo de pecado y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y otro versículo es el 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, tenemos el Espíritu Santo en nosotros si hemos conocido a Cristo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces vemos este conflicto no es solamente aquí en el 7, sino que en el 6 y en el 8 también habla de que la vida del cristiano es una vida de conflicto, que no hacemos siempre lo que queremos, que luchamos interiormente con el pecado. Y eso es una lucha diaria. Me hace pensar en 1 Corintios 10:12, en donde Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy importante tener eso en cuenta. Y yo encontré una pintura que fue por Rembrandt o quizás alguien en su taller bajo su instrucción, que tiene la fecha de 1657 y se llama El Apóstol Pablo. Y en esta pintura es muy interesante porque el apóstol Pablo está ahí con su mano izquierda sobre la cabeza, en su mano derecha tiene una pluma para escribir y tiene una carta encima de un escritorio. Tiene una espada a mano derecha que representa la espada que es la palabra de Dios, o sea que esta palabra es poderosa. Pero lo que más me llaman la atención son sus ojos, porque son ojos serios. Son ojos que han visto luchas externas. Él ha visto cosas muy difíciles. Pero cuando yo miro a sus ojos, yo pienso en lo que él ha visto dentro de sí mismo también. Porque en esos ojos podemos ver muchas luchas internas también, como vemos plasmadas aquí en el capítulo 7 de Romanos. Entonces podríamos pensar en el apóstol Pablo como un superhéroe espiritual, ¿cierto? Como, bueno, ahí casi vuela y casi camina sobre agua. Pero en esta pintura y en este cuadro que vemos aquí en Romanos 7, vemos que es un hombre como nosotros, común y corriente como nosotros, aunque fue apóstol, claro. Pero eso nos puede animar bastante. ¿Cómo nos anima eso? Pues nos ayuda a reconocer que en nosotros no hay nada bueno. En el apóstol Pablo no había nada bueno. Entonces todo lo que él hizo, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo por Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. También al verlo a él con sus luchas, nos anima a no desanimarnos. A veces con el pecado interno, con el pecado con el cual luchamos cada día, con cosas que hemos luchado con las mismas cosas varios años tal vez, nos podemos desanimar y pensar, no, si yo fuera un buen cristiano no tendría esta lucha. Pero vemos en el apóstol Pablo que no es así. Incluso el cristiano más maduro nunca deja de luchar. ¿Ok?
También nos ayuda a rechazar ideas falsas, porque en el mundo hay muchas ideas falsas. Por ejemplo, cuando el mundo nos dice, no, es que tú tienes una luz interior, cree en esa luz, busca la luz dentro de ti. Mentiras. Busca la luz que es Cristo Jesús más bien. O también nos dicen, cree en el poder dentro de ti. ¿Qué podemos decirle a esa mentira? Pues dentro de mí no hay poder. El poder dentro de mí no viene de mi carne, no viene de mi cuerpo, sino que viene de Jesús y el poder de su Espíritu Santo. Así que esta lección nos lleva a una tercera lección. Miren conmigo el 25. Bueno, vamos a leer el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, es un lamento del apóstol Pablo a mirar su condición. Pero miren la respuesta en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí vemos la respuesta hermosa. Es la respuesta de que el único que nos puede salvar de esta condición de pecado es Cristo Jesús. Es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, ¿qué pasa? Pues Dios nos salva y Él nos promete un futuro libre del pecado cuando estemos con Él. Cuando miramos esto, vemos la lección de que tenemos que andar en el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver de hoy en 8, Dios mediante. Que en el capítulo 8, ya miren conmigo el 8:2. Y no vamos a estudiarlos muy profundamente, pero miren lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al, ¿qué dice? Espíritu. Entonces la lección aquí, al ver la condición nuestra de que no hay nada bueno dentro de nosotros, eso nos lleva a algo afuera, nos lleva a Cristo, nos lleva a su Espíritu, quien Él puso dentro de nosotros. Entonces cuando entendemos eso, podemos nosotros regocijarnos en esa debilidad porque nos lleva a buscar a Cristo, quien es el Salvador suficiente y perfecto. ¿Sí? Y yo pienso que hay un peligro muy grande de confiar en nosotros mismos. Como mencioné con el hielo, y también no sé si les ha pasado en la cocina. A mí me encanta cocinar. Y a veces uno en la cocina empieza a tener mucha confianza. Uno se mueve rápido, ¿cierto? Con confianza. Va aquí, va allá, los ingredientes, los cuchillos, bueno, todas esas cosas. Y yo recuerdo una vez que estaba así, con mucha confianza en la cocina. Entonces fui para agarrar el vaso de la licuadora y entonces con mucha confianza lo agarré y se me ha caído ese vaso de vidrio, hermanos. Qué cosa tan tremenda. Se cayó ese vaso y se hizo añicos y cubrió toda la cocina con unos vidrios pequeñitos. Estaba cubierto el piso con vidrio. Entonces me tocó barrer por 1 hora, después trapear. Y todavía una semana después estábamos encontrando pedazos de vidrio. ¿Por qué? Porque yo confiaba en mi capacidad. Yo confiaba en que yo podría hacer las cosas con una confianza en mí mismo, pues. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a andar con orgullo, cuando empezamos a andar con confianza en nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a caer en el pecado si no vemos esta lucha y si no vemos que la solución está en Cristo y en su Espíritu, no en nosotros mismos. Así que al terminar esta
prédica esta mañana, quiero hacerles algunas preguntas. Primeramente, ¿qué está mal en el mundo? Tú puedes decir, claro, yo mismo, claro, hay problemas afuera también, pero debo empezar aquí, conmigo mismo. Yo no me puedo salvar. Yo no puedo andar en mis fuerzas y hacer las cosas que le agradan a Dios, porque es imposible para mí. Cuando vemos esa mala noticia, ya podemos acudir a Cristo, ya podemos andar en el Espíritu, porque la confianza debe estar puesta en Dios y no en nosotros. Y debemos estar agradecidos como Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo te retan esos versículos? ¿Cómo te ayudan? Pues en mi vida me ha ayudado a ver esa debilidad. Yo no puedo mirar algo en mí y decir, esto sí es bueno. Yo hago un buen trabajo por quien soy. No. Si hago algo bueno es solamente por medio de Cristo y por su Espíritu Santo. Vemos aquí que debemos recordar lo que Cristo dijo en Juan 15:5. ¿Recuerden lo que él dijo? Él dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y al final del versículo Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso tiene que ver tanto con la salvación, porque nadie se puede salvar si no es a través de Cristo. Creer en Cristo para ser salvo. Arrepentirse de sus pecados y creer en Él como el único que lo puede salvar de sus pecados. Porque la respuesta no está dentro de nosotros, sino que viene de afuera, de Cristo. Y también para vivir para Dios, para agradarle, tenemos que ver nuestra bancarrota, que no mora nada bueno en nosotros, sino que debemos andar en el poder de Cristo y de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Padre, aquí hay una palabra que no es fácil entender en algunos aspectos, pero es una verdad importante, Padre, porque nos dice que está bien lamentar nuestra condición de pecadores, Padre, de ver que dentro de nosotros no hay nada bueno, pero eso nos lleva a ti, nos lleva a tu Hijo, nos lleva a andar por el Espíritu Santo, porque Padre, si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a caer y vamos a estar en pecado nuevamente. Oramos, Padre, que tú nos ayudes a seguir viviendo para ti. Oramos también si hay alguien, Padre, que escucha esta prédica sin conocer a Cristo, que en este mismo momento pueda orar en su corazón a ti, Padre, para pedirte la salvación en Cristo, para que pueda después andar por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga grandemente.